Buenas tardes, amigos y amigas de Diario Palmero. Hoy nos hemos trasladado a este museo insular para hacer una pequeña entrevista aquí a nuestro amigo Francisco Acosta sobre la idea que se ha inventado, por decirlo así de alguna forma, sobre las rutas de historia en Santa Cruz de la Palma. Bueno, realmente no es un invento, ya está, eso más que inventado hace muchísimo tiempo. Si hablamos de los tours, aquellos que utilizaban los ingleses en el siglo XVII y XVIII, pues, y si vamos más lejos también. Pero digamos que intenté darle otra vuelta de tuerca, porque lo que se utilizaba y lo que se llevaba hasta ahora era un concepto de ruta diferente a lo que yo quería presentar a la población. No la has inventado, pero la has sacado tú, la has dado luz tú a esta idea. Sí, claro. Es tuya, no es de nadie, es solamente tuya. Mía, sí. Digamos que es un concepto diferente de ruta en el que el objetivo y la forma son diferentes a cómo se suelen utilizar. Me explico. Generalmente una ruta hasta ahora, dentro de una ciudad histórica, patrimonial como Santa Cruz de la Palma, con un centro histórico artístico declarado en el 75, etcétera, etcétera, se venía utilizando mediante un sistema en el que los guías ejercían las rutas, pero para turismo contratado. Me explico. Un tour operador, bien sea a través de un hotel o, por ejemplo, de crucero. Pero se olvidaba casi siempre a la población residente. Hace unos años el ayuntamiento creó una ruta que se han venido celebrando por la zona patrimonial, que la estaba llevando Víctor Hernández Correa, y también era un concepto parecido, pero adaptado en donde pues se daba un recorrido histórico por la ciudad, con el anecdotario vario y diverso, muy variopinto. Sin embargo, yo lo pensé de otra manera, que era llenar los espacios que no estaban cubiertos, entiéndase, turistas estantes, no visitantes o de larga duración, y sobre todo la población local, pero abocado en el sentido de no hacer la ruta en donde alguien te cuenta y luego tú te vas, sino alguien conversa contigo y te hace vivir la historia como si fueras entre amigos. Es distinto el sistema. Sí, una de esas rutas que tú dices, que las hizo Víctor, estuve yo en una de ellas, que fue la del Teatro Circo. Sí. Y estaba bien, lo que pasa es que lo que tú dices es más de lo mismo, o sea, siempre hemos ido a lo mismo, ¿sabes? No son sitios nuevos, desconocidos, sino ya los conoces, ¿vale? Y en esta ocasión serán sitios más desconocidos para la población, ¿no? Y si no son tan desconocidos, por lo menos son más desapercibidos. No desconocidos en el sentido de que no hayas pasado nunca, sí, ni que te vaya a descubrir. Yo me refiero una históricamente. Secreta. Pero que te invito al visitante, al acompañante, como me gusta decir a mí, a conocer aquellos lugares que ya conoce, valga la redundancia, desde una perspectiva nueva, en donde pueda integrar cultura e historia con sus propias raíces. Ok, pues entonces vamos a empezar un poquito la entrevista, después de este prólogo, pero bueno. ¿Cómo y por qué empezaron estas rutas? Pues a renglón de lo que estaba diciendo ahora mismo, porque existía ese vacío. La población residente necesita conocer para poder proteger y amar. Uno de los grandes problemas en mi etapa de gerente del Castillo de Santa Catalina, de atender tantos visitantes, es que siempre se daban cuenta que a lo mejor ellos conocían más que los propios residentes. A lo mejor respetaban más la ruta los propios visitantes que los residentes. Y claro, aquello fue generando en mí pues, una necesidad. Desde mi perspectiva me planteé qué podía yo hacer y entonces creé este nuevo concepto, en donde, como decía antes, a través de las vivencias, a través del conocimiento histórico, etnográfico de cada zona, ir creando esos recuerdos, esos lazos afectivos que hagan que no solamente se conozca mejor el patrimonio,
sino que se le respete y por tanto se le defienda. Sobre todo en una época que estamos viendo que a cada rato estamos teniendo pues agresiones contra los elementos arquitectónicos o incluso etnográficos de la ciudad. Ok. Hemos dicho que la ruta consiste en determinados puntos, ¿no? Pero ¿en cuántos puntos puede llevar una ruta? Bueno, depende de la ruta. Hay rutas que pueden ser más densas que otras. Pero las más densas a lo mejor pueden tener 30 puntos y las menos densas a lo mejor tienen 15. Pero siempre están pensados de manera que de una forma pedagógica, en función del grado de interés, porque todos los grupos no son iguales, ni todas las personas tienen los mismos niveles de interés. De manera que en función de esos niveles que te dice el propio grupo o el propio visitante o el acompañante, como a mí me gusta decir, suscitar interés para cada uno de ellos. Algo así dicho de una manera que sea entendible mediante algo que sea muy visual, como unos círculos concéntricos o las capas de una cebolla, de manera que son círculos de conocimiento en donde el clásico preguntón o el que no sabes cómo entrarle tenga cabida. Ya se han realizado varias rutas, ¿no? Sí. Corrígeme si me equivoco, pero creo que han sido 2, ¿no? O 3. Bueno, hemos hecho 2 rutas diferentes, pero de una se repitió una edición. ¿Y qué tal han ido? ¿La gente ha respondido? Bueno, la primera y la tercera ruta, es decir, las que eran novedosas y no eran repetición, fueron bastante bien concurridas. Digamos que oscilaban entre 20 y 30 personas. Pero la que fue de repetición, no sé si porque hubo ese día más actos de lo normal que no estaban programados y faltó mucha gente, así que depende. Porque tú gestionas las rutas según haya actos en la ciudad o no, indiferentemente. Claro, uno de los problemas de la isla, y no solamente de este municipio, de toda la isla, yo diría que prácticamente toda Canarias, es que en localidades tan pequeñas como la nuestra, que los que van a los actos, los que van a las cosas son prácticamente las mismas personas, no podemos organizar varias cosas al mismo tiempo porque nos estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado. Al fin y al cabo, los que van a las primeras rutas siempre son las personas que conocemos y luego funciona el boca a boca. Luego tú procuras que esas personas que conoces, que ya sabes que van a ir porque van prácticamente a todo, pues procuras no crearles un problema. Y lo primero que haces es a ver cuál es la oferta cultural para tal día, tal hora. Y entonces llegué al resultado de que los sábados, entre las 4 y las 7 de la tarde, no suele haber absolutamente nada en ningún sitio. Digo, bueno, pues mira, la mejor hora. Y además en invierno primavera eterna, como lo estamos llamando, pues viene bien porque no se nos anochece. Ok. Ahora, este sábado creo que va a tener lugar otra ruta. Sí, está prevista, he hecho la convocatoria. Parece que tiene buena acogida, pero hasta que no llegue al sitio y sea la hora, no lo sé. ¿Y qué vamos a poder visitar en esa ruta? Bueno, como la bajada se va acercando y hay que ir preparando el terreno, sobre todo de cara a que hacia los visitantes podamos explicar bien las cosas, la ruta esta la he dividido en 2 partes, se denomina la ruta sacra y se corresponde con la ruta histórica que generalmente utilizó la Virgen de las Nieves para poder venir hacia la ciudad. Y ahí pues empezamos a hablar de todos los hechos históricos, y anecdotarios varios y diversos de las diferentes ediciones, no solamente de bajadas de la Virgen, sino también de bajadas extraordinarias. Piénsese que a la Virgen de las Nieves, por ejemplo, la bajaban cada vez que había alguna problemática, una epidemia, una sequía como estamos ahora, cualquier incidente importante, un incendio grave, se traía a la patrona. ¿Y qué puntos coge específicamente la gente para los que quieran acudir? ¿Dónde va a salir la ruta y dónde va a terminar? Todas las rutas tienen un punto de encuentro. Okay. Diferente, porque claro, en función de dónde vayas, pues tiene que ser un sitio que sea fácil, accesible y además relacionado con el sitio. No puedes quedar en un sitio distante de donde comienza la ruta. Lo más normal es que sea lo más cercano. En este caso hemos recomendado que se suba a través del transporte público porque empezaremos desde el Llano de la Cruz. Es mejor bajar lo que es la zona de la Cuesta del Planto que subirla.
Y además, perdona que te No, interrumpa, usted se escogió esa ruta porque, a ver, somos conscientes que la ciudad todavía está llena de polvos de talco y hay que prevenir posibles caídas. El planto, pues, tendrá algo, pero no tendrá tanto. Vamos a ver, yo, por ejemplo, no en mi caso, pero un matrimonio que tenga hijos, ¿qué tipo de gente puede acudir a esta ruta? Desde los 10 años hasta los 90. Pueden ir menores, pero eso ya implica que la ruta está diseñada para un grado de conocimiento un poquitito mayor, o una capacidad comprensiva o comprensora, como se dice ahora. Pero aunque vayan de 5 años o 6, ya de menos sería imposible, porque no es posible, siempre se les buscará adaptar lo más posible. En todas las rutas que yo he hecho desde hace bastantes años, siempre digo lo mismo: si un niño lo entiende, un adulto también. Así que es una forma también de buscar una complicidad que a lo mejor que con el adulto no tiene. Las limitaciones propias del espacio. Piensen que en este caso es una ruta que vamos a ir por un sitio que tiene una pendiente, digamos que considerable, y bueno, si eres capaz de estar 90 minutos en bajada, pues con paradas en determinadas zonas, pues bien. Entiendo que las rutas, tú explicas el contenido histórico, pero la gente también te puede preguntar en cualquier momento y te puede expresar sus dudas, ¿no? Por supuesto, porque no es una clase, no es una ruta al uso a la japonesa, en donde hay que cumplir un itinerario con un horario prácticamente asfixiante. No, es con calma, es un diálogo entre amigos en donde uno va ofertando lo que conoce, lo que sabe, y cada cual va preguntando lo que le va pareciendo interesante. Y a veces terminas hablando de cosas que, traídas o mal llevadas por lo que va sucediendo en la ruta, desembocan en un tema completamente diferente. Pero no generalmente, a menos que no lo sepa, cosa que todavía no me ha pasado, pues no suelo dejar ninguna pregunta sin contestación. Yo tengo una duda personal, ¿Tú llevas algo escrito o lo tienes todo aquí metido? No, a ver, si se supone que es un diálogo entre amigos como estamos teniendo ahora nosotros, ¿a ti te parecería que el grado de preparación o el grado de compenetración, si yo estuviera con una libreta buscando una chuleta? No me refiero a eso, me refiero, pues salimos de este punto, llegamos a este punto, al otro punto, a tal. Para eso está el trabajo previo, uno tiene que prepararse, por eso digo. Por respeto a quien viene, pero no necesariamente tiene que llevarlo a la clásica chuleta, no. O sea, que te sale improvisado y natural. No, preparado, sí, pero de forma natural. Pero improvisado es otra cosa. Sí, bueno, lo hace de forma natural. Sí, claro. Pero estudiado, claro. Sí. La mejor forma de la naturalidad es cuando hay una formación de base. Sin formación de base no hay naturalidad, hay deformación de la realidad, que son dos cosas distintas. Dime una cosa, ¿qué ropa tiene que llevar la gente? ¿Qué recomendaciones les haces tú para que vayan a la ruta? En función de la ruta, por ejemplo, en este caso, pues es un calzado cómodo y adaptado a la situación. Se supone que vamos a tener un tiempo más o menos agradable, sin excesivo calor. Pero, por ejemplo, cuando hice la primera ruta, que había bastante calor, pues recomendé que se llevase pues, una gorra, agua, pues eso. Todo depende de la situación climatológica y del terreno que se vaya a usar. Por ejemplo, cuando haga las rutas que sean por el casco histórico central de Santo Domingo de Palma, tendré que mirar en qué condiciones están las calles. Si las calles requieren un calzado más antideslizante de lo normal o precaución, porque claro, todos sabemos que el polvo de talco dura un tiempo. De estas rutas que has hecho ahora últimamente, ¿qué te ha sorprendido de la gente? La capacidad que tiene para sacar de una cosa que yo le estoy contando, no solo vivencias y recuerdos, sino evocar o preguntas que no tienen absolutamente, o que tú pensabas que no tenían absolutamente nada que ver, pero te sorprenden, haciéndote una pregunta que a lo mejor tú pensabas que no venía al caso, pero para ellos sí. Bueno, pues buenamente se contesta. No, imagino que también, pues yo qué sé, alguien que es de aquí, de Santa Cruz de Palma, de toda la vida, pues mi abuelo me habló de esto, o no sé qué, o, ¿no? Efectivamente.
también sirve para corregir o para dar pie a leyendas, a cuentos, a historias, a anécdotas de otras épocas, que asimismo van enriqueciendo lo que es la ruta y que a veces a mí me aportan algún dato interesante que desconocía. A ver, nadie lo sabe todo. No, no, por supuesto. ¿Te han hecho alguna sugerencia para mejorar la ruta? Sí, claro. Siempre me hacen sugerencias y en la medida de lo posible y teniendo en cuenta cómo está diseñada la ruta, pues se incorporan o se desestiman, depende. ¿Qué opinión tiene la gente de esta ruta? En la sociedad, la gente, bueno, tú conoces un montón de gente aquí en La Palma, en Santa Cruz de La Palma, los que han asistido o los que no han asistido, ¿qué opinión tienen de esta nueva ruta? Bueno, de la primera, la opinión que dieron es que era excesivamente larga. También es verdad que las condiciones climáticas de aquel día, que hubo mucho calor, pues a lo mejor contribuyeron a eso. Quizás por ese concepto de no querer cortar ni limitar a la gente, a lo mejor se extienden un poco más. A lo mejor digo que son 90 minutos y terminan siendo casi las 2 horas. Pero bueno, teniendo en cuenta que es un diálogo entre amigos, entre un amigo, que 1 hora y media, 2 horas no es tiempo. Sobre todo si tienes interés. Es claro. Si no tienes interés es un mundo. Además son rutas abiertas, es decir, si alguien tiene algo que hacer o en un momento dado, pues se puede marchar, no hay ningún inconveniente, me explico. Pero por la regla general, salvo ese tipo de cosas así muy específicas, no suelen ni quedar ni descontentos, sino al contrario, suelen quedar sorprendidos por conocer cosas y por ver aspectos de algo que conocían y sabían, pero sin embargo no lo habían mirado de esa manera nunca. Hombre, yo me acuerdo de no hace mucho, en el castillo, las visitas que hacían nocturnas por el castillo, sí. Aquello era maravilloso, la gente se quedaba entusiasmada con lo que decías y con lo que contabas, o sea, y cómo se enseñaba más el castillo. Pero claro, el castillo es un lugar emblemático, no lo mismo que ir callejeando por la calle, ¿no? Entiendo. No, realmente no. Si te pones a pensar, hay más historias incluso fuera del castillo que dentro. Porque dentro son historias castrenses, mientras que fuera son las historias de la propia vida día a día del ciudadano a lo largo de los siglos. Por tanto, tiene mucha más riqueza. ¿Qué pasa? Que hay que saberla contar. Y a veces se acierta y a veces no, porque claro, tú imagínate un grupo de 30 personas con intereses diferentes, llegar a todos al mismo nivel es absolutamente imposible. Y además sería de necios intentarlo, porque no es posible. Pero que a todos se queden con algo o los sorprendas con algo, eso sí es posible. Y hasta ahora se viene consiguiendo. Pues nos quedan 2 preguntas que hacerte. Una de ellas es ¿cuánto cuesta la ruta? Porque no sé cuánto cuesta, me gustaría saber cuánto cuesta la ruta en sí, cuánto paga cada persona, sí. Si pagan algo, claro. Sí, claro. Como no las patrocina nadie. La segunda pregunta era esa. Ah, perdón. Si tienes ayuda de algún tipo, de alguna institución pública. No, de momento no. De momento no. Ya luego después, en vista de lo que suceda, pues ya veremos si quieren patrocinarlas ellos. Pero de momento no. La cuota es una cuota simbólica hasta cierto punto, pues son 5 euros. A partir de los 10 años los niños menores no pagan absolutamente nada. Pues no creo que sea algo tan complicado. Es como cuando te vas a tomarte un café y algo más en cualquier sitio con un amigo, te sale más o menos eso. O sea que si te comas un croissant, una papita frita o lo que sea, ya está. Y además has aprendido. Y encima, claro. ¿Por qué tiene que tener un precio? Porque estamos acostumbrados a no valorar lo que es gratuito. Y entonces es como una llamada de atención. Oiga, que aquí los turistas están pagando por esto 20 o 30 euros por persona. Y usted está pagando 5. Aprovéchelo. Ahora, a renglón de esto que estabas comentando, como sabes que hay mucho listo por ahí, por el mundo, y no aquí en Santa Cruz de La Palma, en todos los sitios. Condición humana. No sé si te habrá pasado el caso de que tú has hecho ya la ruta, o sea, estás haciendo la ruta, y hay alguien se haya incorporado sin pagar. ¿Te ha dado el caso?
No, de momento no. Pero en caso de que se diese, a menos que la gente se revolucione y se rebote, no soy capaz de decir absolutamente nada y explicaré por qué. Porque el que lo está haciendo mal lo sabe. No es necesario. A ver, si yo quiero que la gente tenga un comportamiento adulto y racional, tengo que comportarme de igual forma. No puedo ir como un energúmeno. Oiga usted, esto es una ruta privada. Mira, no es cuestión de eso. Además que eso no pega contigo. Estamos llenos de maleducados en todos lados. Entonces, a alguien que se comporta de forma maleducada y que falta respeto al grupo, a aquellos que se han contribuido, hijo, allá usted. Y otra pregunta, renglón de lo que estamos hablando. Cuando haces las rutas, ¿alguien llevan algún distintivo o no? No es necesario. A ver, las rutas, seamos serios, no van a venir 400 personas de ruta, ni 200, ni 150. Vendrán 20, 30, 35 personas. ¿Eso se andará? No es necesario más gente, porque si no es más complicado, porque son demasiadas personas. No, llevo uno pequeño. Sí. Si el grupo es pequeño y vamos por un sitio en silencio, pues no es necesario usarlo. Pero cuando, por ejemplo, el otro día pasábamos y había música en una calle adyacente, pues lo usé, porque que si no, no se oía. Pero no es necesario. Realmente no. Yo sí suelo llevar un paraguas, que si hace falta lo abro y si no, no, que es uno de los códigos internacionales del guía a nivel europeo, es paraguas. En este caso, como estamos en época de bajada, pues estoy llevando uno comprado en su momento, que es uno blanco, que hizo el ayuntamiento hace 5 años con el logo del enano, pues, que pone Bajada de la Virgen. Pensé que iba a ser de los indianos. Como dijiste blanco, digo, te iba a decir, no, de los indianos. Bueno, si lo hay, no lo he hecho. Pero claro, yo voy a promocionar lo que está por venir, lo que ya pasó. Claro. Pues mira, hablando de promocionar, ahí tienes la cámara para decirle a todos los seguidores de Diario Palmero que acudan a la ruta, que los invítalos a que el próximo sábado acudan a la ruta. Bueno, yo lo primero que digo es síganme en Facebook, que ahí es donde publico las cosas, porque lo que no se ve no existe. Y yo los invito a conocer tu ciudad, la isla en la que vives, la ciudad en la que vives, de una forma diferente. Ni mejor ni peor, distinta. Pues ya lo saben, el próximo sábado, ¿a qué hora partirá la ruta? Bueno, como he hecho la convocatoria para poder subir al Llano de la Cruz a través del servicio público, pues yo calculo que llegaremos con el autobús. Hay que tener en cuenta el autobús, sí, pero también lo digo porque hay peninsulares que van, y así digo las dos cosas, la guagua, el autobús y el servicio público, que es lo mismo, sale a las 4:15 desde la estación, en la línea 33, y lo que tarde en llegar al Llano de la Cruz. Yo calculo que sobre las 4:30 estaremos allí, pero ya hemos visto que hasta el día 2 no se puede transitar por la avenida, sino que hay que ir por la vía de cornisa, alias vía exterior. Por lo tanto, no sé exactamente, porque no está medido y depende también del tráfico de ese día, porque hay que tener en cuenta que el sábado es... Para los que quieran subir en coche, por lo que sea, a las 5, allí. No. ¿O no? 4:30. 4:30, como mucho. 4:30, a lo mejor nos retrasamos 5 minutos, pero más no. Pues ya lo saben, señores y señoras. A las 4:30 todos en el Llano de la Cruz, para partir de la próxima ruta de Francisco Acosta. Nada, darte las gracias, Francisco. Ha sido un placer, como siempre, mantener esta pequeña charla contigo. Y nada, desearte todo lo mejor en esta nueva andadura que has iniciado. Y ahora que estamos aquí, me gustaría hacerte una pregunta que no viene al caso, pero me gustaría que la gente... entramos en ambientes de ruta. La gente supiera o supiese del castillo. ¿Hay alguna novedad en el castillo? ¿Se sabe algo? Bueno, a ver, para los que ya peinamos canas, les pondré el símil de una serie norteamericana hace muchos años que se llamaba Samantha, que era una brujita que hacía todas las cosas con el movimiento de la nariz. Pero esa serie acabó. Entonces los organismos públicos tienen que llevar un proceso y está el proceso. Dentro de poco se terminará ese proceso y se volverá a abrir al público. Pero mientras no esté terminado,
Pues no. Pero no hay ninguna novedad. De momento Está en proceso, está en en proceso. vías de darse por finalizado, pero mientras no se haga. Pues a ver si es verdad y será pronto, que tenemos ganas todos ya de Veremos. tener el castillo Como todos los procesos se resuelven y se licitan en su tiempo y forma. en su tiempo y forma y a la persona indicada, que ya el ayuntamiento comunicará en su momento, que es el licitador. Muy bien, reiteramos las gracias por esta pequeña entrevista y te deseamos que vaya muy bien la nueva ruta. Muchas gracias. Y nada, esperemos poder asistir a una de estas, que va a ser muy pronto. Cuando quiera. Cuando quiera. Encantado. Agradecer también a la directora del Museo Insular, Isabel Santos, la cual nos ha dejado realizar esta entrevista aquí en el patio de Los Naranjos. Gracias y buenas tardes.